El legado de Alberto Ruiz Sánchez como escritor y editor es profundo y multifacético. Como escritor ha dejado una marca indeleble en la literatura mexicana e internacional al crear una narrativa lírica y filosófica que explora el deseo, la sensualidad y el misticismo, sobre todo a través de su serie sobre Mogador, un espacio mítico inspirado en la cultura árabe. Su prosa se caracteriza por su intensidad poética y su capacidad para mezclar lo sensorial con lo espiritual, lo que ha influido a varias generaciones de escritores interesados en el cruce entre lo íntimo y lo universal. Como editor, su labor en Artes de México ha sido clave para la preservación y promoción del patrimonio cultural y artístico de México. Maestro Alberto Ruiz Sánchez, gracias por recibirnos aquí en su casa, en Artes de México, y un placer tenerlo con nosotros. Al contrario, es un placer para mí y lo agradezco. Háblenos un poco sobre esa labor de escritor, esa labor en la cual empezó hace muchos años. ¿Cómo fue su acercamiento y pues que quedó atrapado y prendido de esta labor y ejercicio literario? Bueno, sabes, yo vengo de una familia sonorense, emigrada poquito a poco toda a la Ciudad de México. Y en esta familia había la costumbre de reuniones de todo el clan y siempre se contaban historias. Las historias que contaban no solamente los abuelos, sino también los tíos y a ratos hasta nosotros teníamos que contar historias. Pero lo divertido de escuchar a la gente contando cosas sobre Sonora, sobre cuando ellos eran niños, mis papás y los abuelos. Es sonorense por los dos lados, incluso están emparentados, ¿no? Entonces era todo un clan que se reunía cada semana, cada 15 días, que salía de viaje. Por ejemplo, íbamos en Semana Santa a hacer un campamento en que había en el campamento más de 100 personas y pues se organizaban equipos, se contaban cosas, pero siempre al regresar había una institución que se llamaba la Cena del Perdón. Y entonces ahí todo mundo contaba cómo vivió el campamento. Algo que marcó mi literatura y mi deseo de ser escritor es que todos sabíamos cómo iba a terminar la historia porque todos vivimos lo mismo. Entonces lo importante no era qué va a seguir, sino lo importante es cómo lo vivió cada uno. Y para mí eso es una de las cosas que marcan el tipo de literatura que yo hago, donde el suspenso policíaco, digamos, no importa quién es el asesino, sino cómo se vive cada instante. Y sobre todo la relación entre lo sensorial y las ideas. Y otra cosa que me marcó es el placer de contar historias y de escucharlas. Entonces, para mí eso fue fundamental. Incluso creo que llegué a olvidarlo durante algún tiempo, cuando estuve en la universidad, y cuando ya decidí buscar mi propia voz narrativa, que fue ya muy grande, fue ya casi al salir de la universidad. Yo quería ser un escritor que no contara lo mismo que la gente de mi generación, ni tampoco contara lo que estaba de moda, que era el realismo mágico, ¿no? O sea, todo el mundo ponía angelitos que caían en medio de la calle, pececitos que volaban. Y entonces, claro, para mí lo importante era mi propia voz. Y ahí surgió primero el deseo de vivir con una mujer de la que estaba enamorado y que había sido mi novia y que se fue. Y yo me fui, yo no tenía dinero para irme tras de ella, ella se fue a Europa. Yo me conseguí una beca, en unos meses me la quitaron, el gobierno mexicano me vetó porque dijo que no era importante estudiar literatura. Era una beca del gobierno francés y entonces conseguí una beca del gobierno mexicano, pero del CONACYT. Y así es como llega a Francia. Y llego a Francia, primero a vivir con Margarita de Orellana. Y la primera constatación, pues es que yo tenía una educación típica de mexicano, ¿no? Y que yo no entendía completamente lo que significaba el mundo del deseo,
yo tenía que ponerme a escuchar no solamente a la mujer con la que quería vivir, sino a todas las mujeres alrededor. Y entonces me dediqué a escuchar, a escuchar, a escuchar, a hacer preguntas, y surgió como un tema, pues detrás de la pregunta, el machista puede ser reeducado, la pregunta, ¿qué es el deseo femenino? ¿Cómo funciona? ¿Qué relación tiene con el deseo masculino? Esa fue como una parte muy, muy importante del deseo de encontrar mi propia voz. Después, por supuesto, estaba toda la enseñanza que estaba adquiriendo en ese momento y que tenía que ver con una maestría y después con un doctorado. Por supuesto, eso me alimentaba, pero lo que yo quería no era una literatura que saliera de los libros, sino que saliera de lo que había aprendido, pero también de la vida. Y además surgió una experiencia que yo no conocía. Yo había viajado muy poco, yo me subí a un primer avión en ese momento cuando me fui a Europa a los 24 años, ni siquiera tenía pasaporte. Y a los 2 meses de que estábamos allá, llegó una cosa que se llama invierno. Y invierno no es que hace frío, porque con el frío te tapas, es que a la gente del lugar, a los franceses, se les empieza a hacer la boca para abajo. Tú ves que sonríen y luego en el camión ya van así, ya van así, ya van así. Y te ladran, ¿no? Te dicen cosas, o sea, se vuelve la gente mucho más agresiva. Y entonces, ¿cómo sobrevivir al invierno? Pues había que ver en la primera vacación a dónde podíamos irnos. Y el fenómeno de la migración en Francia es, digamos, como similar al de los mexicanos que viajan a Estados Unidos. Allá son los marroquíes. Entonces eso quiere decir que había la posibilidad de viajar a Marruecos. Gracias a la tecnología turística francesa, que había creado cosas para los marroquíes que regresaban, se llama viajar en cuarta clase, que era en el sótano de un barco. Y entonces pues nos compramos nuestros boletos de cuarta clase, nos metimos a un barco en la ciudad de Sète, que es una ciudad muy, muy bonita en el sur de Francia, que llegamos en tren, que es la ciudad donde está una obra en la que se inspiró Paul Valéry para escribir El cementerio marino. Y entonces, pues bueno, conocer el cementerio marino, subir a un barco, hacer un viaje del sur de Francia a Marruecos, bordeando toda España, fue realmente una experiencia maravillosa. En esa época hubo un rompimiento de relaciones entre España y México por Echeverría, era la época de Echeverría, el último año de Echeverría, y se había peleado con el gobierno de España en una de estas peleas muy similares a las que hay ahora, pero en los era 70 una inspiración. 75, ¿no? Y entonces 75, 76, y entonces no podíamos pisar España, entonces pasamos con ese barco, y lo que sucedió en el barco fue que hubo una tormenta. El viaje duraba 38 horas en el sótano del barco. Y de esas 38, 36 fueron una tormenta. Y eso me marcó todo lo que iba a continuar el viaje en cuanto a sensibilidad. Y también me recordó ese deseo antiguo de por qué quería yo ser escritor. Porque, primero, la tormenta fue una experiencia desgarradora, la verdad. Nadie dejó de expulsar todo lo que tenía dentro. Y los árabes pues eruptan y todo con mucha facilidad. Entonces tú oías como un canto el sótano era lo que los diseñadores del barco sueco habían pensado, era un barco marroquí pero diseñado en Suecia, pensado que era la sala de cine. Entonces había sillitas como de cine, ni cinturón de seguridad ni nada, como 100 personas, ¿no? Y estábamos ahí y claro, algo que tú no sabes, porque si no lo has vivido, es que en una tormenta el barco choca contra las olas y choca si tú estás en el barco, en el casco del barco, o sea, en el sótano, recibes el golpe. Y entonces, ¿qué pasa? Que es como si estuvieras en un coche sin cinturón de seguridad y chocaras cada medio minuto, otra vez. Por 36 horas. Por 36 horas. Entonces, imagínate, todos íbamos para allá, para acá, todo el mundo estaba en el piso, nada más oías los cantos, nada se quedaba en el cuerpo, ni las pastillas contra el mareo. O sea, fue una experiencia
realmente no te podías dormir, obviamente, te desmayabas. Y entonces, y al mismo tiempo iban pasando miles de cosas alrededor. Al día siguiente, o sea, 36 horas después, cuando empezó a amanecer y llegando al puerto de Tánger, había una entrada de luz por la escalera que bajaba al sótano y el sonido local que decía, muchas gracias por haber viajado con nosotros, va a bajar la primera clase, ¿no? Y oías que bajaron corriendo, ¿no? La segunda clase bajó corriendo, la tercera, la cuarta, ¿no? Y la cuarta no bajaba. La cuarta, entonces nosotros estábamos tirados en el piso hasta adelante, no sé por qué estábamos ahí, nos vimos así y vimos que todos estaban agrupados al fondo, todos los 100 del equipo, alrededor de una persona. Nos acercamos para ver de qué se trataba, hay un pleito, hay instrucciones para bajar, no sé, nos acercamos y lo que había era un contador de historias, de los que hay tradicionalmente en la plaza Shma el-Fna de Marrakech. Y que estaba contando que tenía todos hipnotizados y nadie, después de haber pasado la peor situación del barco, no abandonaba en el barco. Estaba contando lo que habíamos vivido la noche anterior. Estaba contando lo que hacían, por ejemplo, los fundamentalistas, que eran como 3 grupos de fundamentalistas y estaban peleados entre los 3 porque, ¿sabes? Ponen el tapete, pues si te vas a hundir, te pones a rezar, ¿no? Pues ponían el tapete y se ponían a rezar, pero unos decían que la Meca estaba para allá, otros decían que la Meca estaba para acá, y entonces... Para ver a qué dirección rezar. Sí, y entonces, claro, el barco se movía todo y entonces, bueno, pues se pelearon entre ellos, ¿no? Luego estaba, por ejemplo, una señora que pues, tenía 3 niños, no sabía cómo tenerlos, pues tenía 2 manos, y entonces los amarró con una especie de rebozo, unos chales largos que ellos tienen como rebozo, y entonces pues los tenía todos amarrados, entonces, y ella era gordita, entonces era como la tierra rodeada de lunas, ¿no? Que daban vueltas alrededor de ella, volando los bebés y los niños, ¿no? Y contaba, por ejemplo, de unos mexicanos tan reprimidos que en lugar de vomitar normalmente, se aguantaban, entonces se quedaron guardados con la tormenta, hasta cuando ya no había tormenta. Y entonces era muy lindo, pero al mismo tiempo muy interesante. Y además, bueno, este contador es un contador profesional. Hablo de él en los libros. Este señor estaba utilizando un esquema narrativo clásico. Hay un libro que a mí me encantaba que se llama La nave de los locos, de 1620, se llama Das Narrenschiff, de Sebastian Brandt. Y tiene organizado según los caracteres, y él estaba usando la estructura clásica. Y entonces yo ahí pensé, ¿para qué sirven los clásicos en la literatura? Para ordenar el caos de la vida. En algún modo no es para que los sepas y los metas en el examen o acumules conocimiento. Si son clásicos, es porque te ayudan a vivir y te ayudan a ordenar el caos de la vida. Y entonces yo dije, bueno, esa es una de las funciones de la literatura. Si tú quieres hacer algo que sea significativo, tienes que ver cómo las sensaciones y las experiencias dispersas las acumulas y haces una obra que sea significativa, ¿no? Y que ordene el caos, ¿no? Y que lo ordene no de una manera fija, sino de una manera que se adapte a todos los demás. Y después recordé lo que te contaba al principio. Mi primer deseo de ser escritor había sido el placer de contar historias, tal como lo hacía este señor. Y yo dije, yo quiero que la voz narrativa que yo tenga tiene que tener incorporado, tiene que estar alimentada, tiene que estar nutrida por esta característica, el placer enorme de contar historias. Luego ya vino toda la experiencia árabe al llegar a Marruecos, pero por lo pronto esa fue la primera motivación fuerte y articulada para hacer una obra de escritor. El tema sensorial, también obviamente la sensualidad, erotismo y el tema árabe sí es muy marcado y ahorita nos acaba de dar, la verdad, un panorama muy claro de cómo fue que todos estos elementos se fueron incorporando a su literatura.
El primer libro en el que empieza a trabajar y que publica, ¿cómo fue esa sensación de ver realizado un primer proyecto sin imaginar todo lo que vendría después? Sí, bueno, tienes mucha razón. El instrumento de los sentidos para narrar historias, alimentando las palabras y alimentando la reflexión, es fundamental de muchas maneras. Y ahí de nuevo se sumó lo que viví en ese viaje y lo que yo tenía adquirido desde antes. Y un tema que me interesó muchísimo es cómo en el mundo árabe la sustitución de unos órganos por otros en los sentidos se intensifica en la poesía y en las cosas que la gente hace. Es decir, lo que se llama la sinestesia, que es, por ejemplo, tocar con los ojos, ¿no? Escuchar con la mirada, ¿no? El tacto, que está en toda la piel, es fundamental, ¿no? Y entonces por eso el deseo de contar la experiencia, por ejemplo, de entrar a una ciudad, fue para mí fundamental. El descubrimiento de la ciudad de Mogador se juntó con el deseo de comprender algo del deseo femenino y luego un reto de escritura técnica muy fuerte y de experimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me interesó y está en un texto que se llama Llegada a Mogador, describir, hacer un relato erótico casi pornográfico, donde no hubiera una sola palabra que sea pornográfica y una sola palabra que hable de los cuerpos, haciendo el amor. Pero que el hecho de que tú llegues a una ciudad se sienta con la intensidad de entrar a una mujer por la primera vez, para un hombre. Y entonces es en realidad como el relato de un viajero, pero descrito con las sensaciones, con todo el mundo de sensaciones que un hombre tiene al descubrir una mujer por primera vez. Y entonces eso es algo muy extraño, yo no lo conocía en la literatura, y se llama sinestesia, ¿no? Y entonces ese relato, pues cuando lo publiqué aislado, causó mucha sensación, ¿no? Y empecé a tener muchas lectoras mujeres, y sobre todo, y muchos hombres que me odiaron, que me decían que yo era un claudicante, que eso no era de hombres, o sea, muy, muy extraño la reacción de la gente de mi generación. Tuvo que pasar como toda otra generación para que los hombres empezaran a leerme, pero muy rápido hubo un público de mujeres. Ese texto lo publiqué en una revista, pero al mismo tiempo empecé a darme cuenta de la importancia de, más que yo contar lo que vivía, escuchar lo que otras personas habían vivido, sobre todo mujeres. Entonces me dediqué a escuchar, a escuchar, a escuchar. Y cuando articulé el conjunto de libros de Mogador y publiqué el primero, ya tenía planeado todos, los 4, iban a ser 4 al principio. Pero publiqué el primero y la respuesta que tuvo el primero, o sea, pero además entre la experiencia del viaje, de acumular, de escuchar a personas, junté como 160 entrevistas en ese momento. Pero cuando publiqué el primero ya tenía formulados los otros, pero fue tal la respuesta del primero que no podía publicar tal cual lo que tenía. Tenía que incorporar las respuestas que estaba teniendo, ¿no? De pronto empecé a tener, no había internet todavía, empecé a tener cartas, había correo electrónico, pero empecé a tener, sobre todo la gente escribía mucho, cartas de gente que me decía, gracias a su libro le pude decir a fulanito o fulanita lo que siento, lo que deseo, ¿no? Y gracias a usted, y entonces me empezaban a contar cosas realmente muy íntimas, algunas casi como de fans. Llegaban aquí y yo dije, bueno, mi esposa va a creer que tengo
novias, todas estas novias, ¿no? Y entonces, claro, yo me hacía el disimulado y no sé qué. Y claro, al rato ya descubrí que mi esposa y mi secretaria tenían un archivo y mi esposa les corregía la ortografía. Excitación se escribe así. A todas las fans de ese momento, ¿no? Pero te digo, esto fue ya en los 80s. Y yo comencé a estar seguro de que el segundo libro tenía que modificarse y el tercero también. Entonces, desde el principio había pensado que el primero fuera una pregunta sobre el deseo femenino, los nombres del aire. El segundo, una pregunta sobre el deseo masculino. Y ahí mezclo de nuevo cosas familiares con cosas que no lo son. Y el tercero, ya en el segundo, bueno, sale un abuelo paterno que es un abuelo que tuvo muchas esposas, ¿no? Un gran egoísmo. Y no sale el otro abuelo, que era un tipo muy cariñoso, que tuvo un accidente, y eso lo cuento hasta la mano del fuego, hasta el cuarto. Sí. Él, cuando era niño, vivían en un pueblo minero en Sonora, y jugaban con cohetes, pero era dinamita. Y entonces hacían palomas, lo que llamábamos palomas, con periódico, el pólvora, ponían una lata, y la lata hacía volar la lata, ¿no? Y cuando se cebaba, es decir, cuando no explotaba, corrían a ver quién ganaba eso. Y en una de esas se cebó, corrieron los niños y explotó. Entonces un tío perdió la mano y mi abuelo perdió unos dedos. Y esa fue una experiencia familiar. Yo me acuerdo de estar sentado en las piernas de mi abuelo cuando yo era chiquito y preguntarle sobre sus dedos y no sé qué, ¿no? Pero ya muchos años después, cuando le preguntaba a mi abuela, ya cuando había muerto mi abuela decía, mi abuela era una abuela sonorense muy abierta, muy explícita en todo lo que decía, ¿no? Y cuando yo le hablaba por teléfono desde Europa, conseguía un teléfono clandestino. Digo, ¿cómo estás ahorita? Pues aquí, mijito. Le digo, ay, te extraño mucho. Dice, si me extrañaras ya me hubieras escrito más. Dice, ¿y cómo estás? Pues aquí con la gota entre quejido y quejodo. Pero entonces ella me contaba que el abuelo, le dije, bueno, pues ¿cómo era? ¿Cómo te enamoró el abuelo, no? Decía, mira, él era tan amoroso que me tocaba hasta con los dedos que no tenía. Digo, a ver, ¿cómo es eso, no? Y entonces me contaba cómo, ¿no? O sea, cómo podía entrar en una fascinación, etc. Bueno, esa es una de las miles y miles de cosas. Me lo contó mi abuela, pero hay, cuando ya terminé el conjunto de los libros, bueno, el tercero, que se llama Los Jardines Secretos de Mogador, ya tuvo que ver con el momento en que nosotros tuvimos hijos. Cuando nos embarazamos, ya teníamos 10 años de pareja, y en 10 años la relación amorosa se desgasta, obviamente, no es lo mismo, pero se intensificó con el embarazo. Y entonces eso no pasa normalmente. Entonces me puse a hacer una encuesta de qué le pasa a las mujeres en su vida erótica con el embarazo. Y ahí junté casi más de 200 entrevistas, ¿no? Hay la negación del erotismo. Lo que es una cosa común es que los hombres somos unos miedosos. Los hombres son los primeros en salir, ¿no? Las mujeres lo afrontan de diferentes maneras. Rechazan el erotismo o se intensifica, porque algo que es un hecho es que la geografía erótica del cuerpo se transforma con el embarazo. Y algunas empiezan a tener por primera vez sueños eróticos con otros fuera del matrimonio, y algunas a realizarlos, ¿no? También eso sucede. Pero me interesó unos casos que fueron nada más como 5 o 6, que eran cuando la mujer decide educar al hombre y reeducarlo en el deseo, ¿no? Y entonces tomé sobre todo un caso en el que la mujer le pedía al hombre que fuera más sensible a todo, ¿ves? Y entonces yo me inventé una historia en la que el hombre es convertido en una especie de Sherezada erótica. La mujer le dice, no volvemos a hacer el amor hasta que no me cuentes historias de deseo tales de que la gente ha transformado espacios con la intensidad de su deseo, hasta que no me cuentes los jardines secretos de Mogador. Ellos viven en Mogador, ¿no? Y entonces, ¿qué es un jardín? Un pedazo de paraíso. Algo que la gente con un deseo de verdad ha transformado. Pero estaba escribiendo y entonces la mujer le dice al hombre, pero no puedes inventar nada. Todo lo que me cuentes tiene que ser verdad. Y entonces dije, yo tengo que cumplirlo como escritor.
O sea, el personaje me lo está diciendo a mí también. Ahora no puedo inventar nada, todos los deseos que cuente tienen que ser verdaderos. ¿Sí? Pero le dice, pero tienes que contar, y esto tiene que ver con la forma en que es mi escritura, tienes que contar cada deseo en una forma literaria que sea la que necesita eso que vas a contar. Porque en mis libros hay algo que yo no creo que haya un modelo cuento, un modelo novela, sino que cada cosa que tú tienes que decir necesita una forma literaria distinta. Y entonces Los Jardines Secretos de Mogador es un repertorio de deseos, realmente deseos muy intensos que existieron, que yo documento a lo largo del tiempo, pero cada uno está contado con un registro narrativo, con una técnica de una manera distinta, adecuada para el deseo. Entonces es como un abanico de maneras de contar deseos, ¿no? Y luego ya el cuarto libro es un libro que tiene que ver, que es La mano al fuego, tiene que ver con toda una reflexión sobre el amor, sobre cómo entra la artesanía, o sea, porque mis libros no se alimentan de la técnica de la literatura, se alimentan de la técnica de la artesanía o de la música o de muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, el personaje es un ceramista, ¿no? En ese relato es toda una reflexión sobre el amor y la narrativa, ¿no? Y podríamos estar de acuerdo en que entonces un escritor debe de tener esta sensibilidad y estar siempre abierto a todo lo que está sucediendo alrededor o en torno a él para poder alimentar su literatura. Bueno, yo creo que más que lo que el escritor debe hacer, cada escritor hace lo que puede, no realmente, y que tú al formarte como escritor, aumentas tu posibilidad de ser, ¿no? Okay. Y te formas, te educas, pero al mismo tiempo te educas a vivir. O sea, ¿qué es escribir? Encontrar tu propia voz es encontrar una manera de estar en el mundo. Y por ejemplo, a los jóvenes que obviamente que les interesa y que se acercan a su literatura y que también tienen el deseo, como aquel joven Alberto Ruiz Sánchez, rumbo a Tánger o más bien rumbo a Marruecos, ¿qué les podría decir para poder encontrar su camino si quieren también convertirse y tener una vida como escritor? Sí, bueno, el primer impulso es decir, no escuchen consejos de viejos. Pero yo, más que un consejo, yo normalmente cuando me preguntan eso, me gusta citar a un escritor que yo admiro mucho, que se llama José Lezama Lima, un escritor cubano, bueno, ya murió hace mucho, ¿no? Que él dice que le preguntan qué es lo que usted admira en un escritor. Y él dice varias cosas, pero una de las que me llama la atención y creo que funciona como consejo para quien quiera o sepa cómo hacerlo, dice, mira, lo que yo admiro en un escritor es que cuando se despierta sea como recién nacido y cuando se duerme sea milenario. Que le guste la granada que nunca ha probado y la guayaba que come todos los días. Que se acerque a las cosas por apetito y se aleje por repugnancia. Así es. Entonces, bueno, pues eso funciona para algunos, ¿no? Pero yo creo que no hay una regla. Porque además, mira, escribir es algo que se aprende, pero mal se enseña. O sea, nadie te va a decir exactamente haz esto. Tú tienes que encontrar tu propio camino, es de las cosas más personales que hay. Y hablábamos o mencionaba hace un momento que sí, durante la década de los 80 que empezó a publicar ya más sobre Mogador, pero también en esa década es cuando llega Artes de México y empieza una segunda etapa, pero ya al frente Margarita de Orellana, usted en Artes de México, a finales de los 80. ¿Cómo es esta vida también y compaginarla de escritor y ahora de editor? Sí, bueno, hay varias preocupaciones paralelas en cualquier persona, ¿no? Todos tenemos pues intereses dispersos y obsesiones, ¿no? Para mí una de las
cosas fundamentales que nos unieron, a Margarita y a mí, es el arte, pero el arte no solo entendido como cuadros o música, sino el arte también entendido como lo que llaman artesanía, ¿no? Eso nos interesó desde que empezamos a estar juntos en México y viajábamos por México. Pero el proyecto de Artes de México no es solamente un proyecto de valoración de lo que se hace con las manos, que eso es muy importante, ¿no? Sino es un reto de comprender a México de una manera que nosotros sentíamos estando fuera de México, haciendo cada uno de nosotros maestrías y doctorados, que había elementos, instrumentos de comprensión de México que no estaban presentes y que había que introducir. Entonces, nosotros pues, nos habíamos educado para ser universitarios, pero llegamos a México en crisis, entonces no entramos a la universidad. Y dijimos, bueno, uno de los problemas de esto que nos gusta es que tú entras a una universidad, te dedicas a ser investigador y cuando llegas al final, para publicar tu investigación, la institución universitaria hace libros mediocres o que no circulan. Entonces vamos a tomar el tema desde el otro extremo. Vamos a partir de cómo sería divulgar esta manera de pensar a México y cómo eso lo llevamos hacia los especialistas. Es decir, lo que inventamos fue una universidad o un instituto de investigaciones a partir de la publicación. ¿Ves? Y entonces articular, o sea, pensar que el mundo editorial es muy importante. Es una, quieres llamarlo una artesanía, es un arte que requiere una seriedad increíble. O sea, cuando un periodista junta sus artículos que publicó en el periódico y hace un libro, antes eso no se llamaba libro, no tenía la dignidad del libro. Eso era, le llamaban recolección. Pero para que fuera un libro necesitaba tener un proyecto, ser pensado, estar articulado, merecer la categoría de libro. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer una revista libro que merezca la categoría y que cada número sea algo distinto a la idea que se tenga de cada uno de los temas de los que nos vamos a ocupar. Y entonces eso es un reto y una experiencia fenomenal y que además no se acaba, porque cada uno es un reto nuevo, ¿no? Después viene todo el reto económico y todo eso, que eso es siempre y tampoco se acaba. Pero lo importante era tener la sustancia, ¿no? Esto se suma con otra de las preocupaciones que están presentes en mis libros y que es muy, muy importante para mí, que es algo que podría llamarse la preocupación política, pero que en realidad, en mis términos, es la preocupación por la relación entre la creatividad y el poder. ¿Ves? Está en mi primer libro que se llama Los demonios de la lengua. Continúa en este que se llama Tristeza de la verdad. Y luego está presente en mi libro sobre Akhmatova y sobre todo en uno que se llama Los sueños de la serpiente. Hay una reflexión sobre las sociedades, los creadores y el poder. Y cómo los creadores, a pesar de que haya poderes represivos, poderes burdos, poderes demagogos, logras crear hilos de pensamiento, situaciones que favorecen finalmente al país, a la gente, a la sociedad, ¿no? Y entonces así lo pensamos, ¿no? Por ejemplo, cuando arrancamos el primer número de Artes de México, bueno, yo venía de estar cercano a Octavio Paz y toda la intelectualidad estaba peleada entre sí. Todos eran como clubes así. Y yo dije, tenemos que hacer, para empezar, en cuanto a la política pequeña de los grupos, un lugar de confluencia. Es decir, una revista libro que sea como una plaza pública donde la gente que piensa diferente, que tiene opiniones políticas diferentes, que tiene opiniones estéticas diferentes, puede confluir y dialogar y crear algo juntos. Yo no necesito que coincidan, necesito que confluyan. Y entonces, por ejemplo, en el momento que estaban más peleados Octavio Paz y Carlos Fuentes, yo los tuve juntos. ¿Por qué? Por la calidad de lo que vamos a hacer y por la importancia de lo que vamos a hacer. Además, hecho con rigor profesional en contenido y en forma, como no había en ese momento,
Es una exigencia de calidad en la impresión y en el diseño el más alto nivel, ¿no? Y entonces eso, llevado a cada uno de los temas, se convertía en una política cultural fundamental. Por ejemplo, cuando nos ocupamos... Bueno, primero hay una idea que está inspirada en la enciclopedia de Diderot. Diderot, cuando creó la enciclopedia de la Ilustración en el siglo XVIII, no lee todas las enciclopedias anteriores, todas en el mundo, eran sobre dinastías y guerras y territorios. Es decir, hablaban de política. Países, territorios, reyes, naciones. Y entonces Diderot dijo, un país no se define por sus gobernantes. Sus gobernantes son lo menos importante que tienen. Sus gobernantes suelen ser un obstáculo. Se define por lo que la gente logra hacer con las manos. Y entonces hizo la enciclopedia, que es la enciclopedia de los oficios de Francia en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que hace el carpintero? ¿Qué es lo que hace el que diseña muebles? ¿Qué es lo que hace el que fabrica esto, el que fabrica lo otro? Entonces, ¿ves? Un país se define por lo que la gente hace, no por quién lo gobierna. Y eso retrata Artes de México. Y eso alimentó Artes de México, ¿no? Y entonces te empiezas a ocupar de cosas que la gente no considera importantes. Por ejemplo, cuando publicamos nuestro número sobre la Talavera de Puebla, hicimos un gran acercamiento al número y la gente nos decía, ¿es un cuadro de Vicente Rojo? No, es una ollita del siglo XVIII, pero es bellísima. Y entonces nos decían, ¿pero por qué le dedican una portada de una revista de arte así a una olla? Bueno, porque una olla es significativa. O sea, tal historiador decía que el avance de cada civilización se ve en sus formas abstractas con las que convive día a día, ¿no? Y entonces no se había hecho sobre la Talavera de Puebla, que ahora es tan conocida, no se había hecho ningún libro desde 1935. Entonces, en 1987 invitamos, por ejemplo, a Octavio Paz a reflexionar sobre la artesanía, fuimos a los talleres de Talavera, filmamos qué se hace, averiguamos de dónde viene el nombre, por qué, cómo, qué es diferente de las otras cerámicas de México, etcétera, ¿no? De dónde viene, no solamente de España, sino desde el mundo persa. Es decir, articulamos un saber de algo que la gente daba por conocido o que ignoraba y que se convirtió en algo que después se repitió muchísimo, ¿no? Pero esto que es sobre una cosa, es también sobre fenómenos culturales como el tequila. Cuando hicimos nuestro número sobre el tequila no estaba de moda todavía. Nos costó mucho trabajo encontrar financiamiento para el número sobre el tequila. Pasamos 6 años haciéndolo. Y como en cada número nosotros partimos de una pregunta que no está todavía resuelta y que tratamos de aportar soluciones. Por ejemplo, ¿por qué de todas las bebidas regionales de México el tequila se convirtió en símbolo nacional? Esto es antes del mezcal, y el tequila es una forma de mezcal, ¿eh? Pero ¿por qué el tequila se convirtió en símbolo de México? ¿Cómo fue ese proceso? Y entonces empezamos a estudiar, a preguntar, a investigar. Y entonces cada uno de los temas que nosotros abordamos tiene esta perspectiva. Un centro de investigaciones, una preocupación profunda, una relación social y una relación con el poder que desafía lateralmente. O sea, no dices, nuestra relación con el poder no es decir insultar al poder, sino decir qué hay aquí que condiciona algo y cómo puede salir de aquí algo positivo, ¿no? Algo creativo. Y de las cosas que hay, qué hay que incentivar para que siga existiendo, etcétera, ¿no? Es decir, es mucho más complejo. Y sobre todo apoyar a los creadores, desde los artesanos hasta los artistas, ¿no? Y eso es fundamental. Nosotros tenemos un lema en Artes de México que de alguna manera está presente en mis ensayos también, ¿no? Sumar al placer de contemplar, o sea, al placer de ver las cosas, el placer de comprender. Algo con lo que quiero ir también finalizando esta charla es el tema de la tecnología. Tema digital, tema incluso inteligencia artificial. ¿Cómo incorporar o cómo adaptar un escritor o un editor
a este mundo cambiante donde empezamos a convivir con ciertas tecnologías que queramos o no, ahí van a estar y con las cuales ya, pues más bien hay que aprender a vivir. ¿Cómo va a ser o cuál reflexión le amerita el mundo en el que los nuevos escritores y los nuevos editores van a hacer su arte con la ayuda o desventajas de las nuevas tecnologías? Sí. Bueno, es un tema fundamental, pero es un tema fundamental desde hace mucho tiempo. Te voy a decir, yo fui uno de los primeros escritores que escribieron en computadora. Cuando yo comencé a escribir en computadora, había solo otro escritor que lo hacía. No había de... Yo pude escribir mucho en poco tiempo gracias a que tenía ese instrumento. ¿Y por qué lo tuve? Porque cuando hice mi doctorado en París, una de las prácticas que hice fue trabajar en una agencia de prensa, en la agencia France Press, que introdujo las computadoras para los periodistas y para los sistemas de mesas de redacción, cuando todavía no había en ningún lugar. Y entonces yo, con el tiempo, ya cuando regresamos a México, conseguí a través de una cuñada que trabajaba en un banco, unas computadoras que se llamaban Televideo, Wank, eran marca Wank, era una marca china, y era una computadora portátil que era de este tamaño, así que era... Bueno, era una computadora inmensa y era como una maleta, ¿no? Y entonces, para mí siempre ha sido fundamental. Esto te estoy hablando de 1980. Después, cuando comenzamos Artes de México fue la primera revista que le entregó a la imprenta todo lo que se iba a imprimir en forma electrónica. Antes de eso, siempre se hacían cartones, se pegaban en cartones, se imprimían fotográficamente toda la tipografía, se pegaba y ponías marcado dónde iba a ir la foto, mandabas al laboratorio la foto, hacían un negativo. O sea, era un proceso mucho más complicado. Nosotros, fuimos los primeros. ¿Cómo logramos eso? Primero, cuando comenzamos Artes de México, yo pedí una beca a Estados Unidos, a la Embajada de Estados Unidos, una beca que le daban a directores de museos y que se iban y aprendían cómo hacen las cosas en los museos. Yo dije, yo quiero una para aprender cómo hacen las cosas en las revistas. Y entonces era un programa buenísimo que había. Entonces yo me pasé un mes recorriendo revistas de Estados Unidos, National Geographic, Art in America, un montón de revistas y ediciones, y vi cómo hacían las cosas. Entonces me traje la tecnología para manejar suscriptores y para mandarle a la imprenta. Tuve que convencer a un impresor, y fue un joven impresor que se llamaba José María, que le dije, mira, vamos a hacer vanguardia en México y en el continente, pero yo tengo que invertir en las computadoras y en este programa, y tú tienes que invertir en una máquina que lea todo esto. Yo tenía que invertir algo así como lo que sería ahorita, pues haz cuenta, unos 50,000 pesos, y él tenía que invertir 1,000,000. Le dije, pero esta tecnología viene y te va a servir para otros clientes y te va a servir para hacer trabajos de Estados Unidos. Y en ese momento, fue un momento que era más barato imprimir en México, y a partir de este consejo y esta asociación que hicimos, él empezó a tener clientes de Estados Unidos, o sea, le sirvió, ¿no? Entonces, este avance tecnológico es un reto constante. ¿Por qué? Porque la tecnología cada momento va avanzando. Nosotros, por ejemplo, imprimimos el color por primera vez de una manera diferente a como se hacía. Antes había 4 negativos y nosotros empezamos a imprimir con una cosa que se llamó Crystal Raster, que era los 4 colores en la punta como un diamante, ¿no? De una geodésica. Entonces tenía los 4 colores y entonces imprimía con mucha más calidad. Te estoy hablando de hace 36 años. Es decir, eso ya es viejísimo, eso ya ni se usa, ¿no? Pero así fue evolucionando y sigue evolucionando la tecnología. Entonces es muy importante estar como escuchando y al tanto de cómo va evolucionando todo eso, ¿no? Ahora, una cosa es la tecnología para hacer las cosas y otra cosa es la tecnología para dársela al público.
Entonces ahí ya hay varios niveles en los que el tema está vivo. Por ejemplo, cuando comenzó a hacerse tipografía, ya no con las máquinas de tipografía antiguas y pegando en un cartón, sino en la computadora, la distancia entre las letras y las palabras se manejaba muy mal. Tú notabas cuando algo estaba hecho en computadora, porque era realmente torpe y feo. Entonces nosotros nos propusimos hacer una colección de libros que se llamó Libros de la Espiral, donde a pesar de que estuviera hecho en computadora, la gente ponía el cuidado para que estuviera bien hecho, para que no hubiera así espacios muy grandes entre las letras, o sea, que todo fuera realmente artesanal e industrial al mismo tiempo, que es una de las características de la edición. Es artesanía y es industria. Y entonces, después ya vino una tecnología introducida a las computadoras que controla esto, que se llama el kerning, ¿no? Pero al principio no existía. Entonces, el reto que tú tienes es, mientras los que fabrican los programas avanzan, ¿tú cómo lo haces para hacer las cosas tan bien como se hacían sin la tecnología, pero usando la tecnología hasta donde da? Porque la tecnología no da. Algo muy común, por ejemplo, es que la gente empezó a decir, ya nada, en las bibliotecas y todo, ya no vamos a tener revistas en papel, libros en papel, ya nada más vamos a tener todo electrónico, ¿no? Entonces, claro, está la lección de un siglo anterior, cuando empezó a haber copia de los periódicos en una forma fotográfica. Y entonces muchos periódicos, sobre todo en Inglaterra, se deshicieron de sus colecciones impresas para tener esta lectura que era como una microfotografía, ¿no? Entonces hay que tener siempre esa capacidad para estarse adaptando y utilizando la tecnología a favor y siempre estarse capacitando. Sin caer en la ilusión, ¿no? Lo que pasó en estas bibliotecas es que luego los lectores de estos papeles fotografiados dejaron de existir. Y entonces ya no tienes como... Nosotros todo el tiempo pues tenemos archivos, en 36 años que hemos hecho la revista, tenemos archivos que ya si no los pasamos rápido a nuevas tecnologías ya no los podemos leer, ¿no? Es muy importante saber que lo más nuevo es lo que más pronto envejece. Eso es una verdad. Entonces tú tienes que tener la conciencia, una conciencia de que la tradición, para que esté viva, tiene que estar renovada. Pero al mismo tiempo, lo más nuevo puede envejecer más rápido que lo anterior, ¿no? Un último mensaje que quiera o que pueda compartir para también todo el gremio editorial, quienes integran la CANIEM, Artes de México, forma parte de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Un mensaje que pueda enviar, y también pues en la situación en la que a nivel internacional siempre la industria editorial mexicana es bien vista, tiene un espacio de preponderancia en Iberoamérica, y pues también teniendo usted como esta visión estando en diferentes regiones del mundo, sus libros son traducidos a más de 15 idiomas, y también pues viaja constantemente a varias ferias. ¿Qué podría decirle a la industria editorial? Sí. Recordemos siempre que un libro abre la mente, pero abre la mente no solamente de los lectores a los que nos gustan los libros, ¿no? Abre la mente también de los gobernantes, que suelen ser gente que no lee, que suelen ser gente que publica libros sin haberlos escrito, que se los escriben, y que si nosotros realmente tenemos respeto por el libro en todos sus formatos, incluyendo los formatos electrónicos, estaremos siempre trabajando por mentes más abiertas y aumentar nuestras posibilidades de ser como humanos, ¿no? Muchas gracias, Alberto Ruiz Sánchez, por esta plática, esta charla, por habernos recibido aquí en Artes de México, y pues también muy orgullosos como mexicanos de tener a un escritor prolífico que pues no nada más en México, sino a nivel internacional es reconocido, y pues una obra muy vasta. Muchas gracias, muy generoso. Mucho gusto de conocerlos a todos.
Mi nombre es Jorge Iván Garduño, esto fue Pláticas con personalidades de la industria editorial y por supuesto que Alberto Ruiz Sánchez, escritor y editor, es una de ellas. Mi nombre es Jorge Iván Garduño, nos vemos y escuchamos hasta la próxima. Chao. Gracias. Muchas gracias.